Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida Humanista. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el franquismo. En este caso hablaremos del contexto histórico-social y del ideal femenino. Antes de comenzar un recorrido por la historia de las mujeres durante el franquismo, conviene hacer memoria de su situación tanto en la Segunda República Española como en la posterior Guerra Civil Española, con la finalidad de poder establecer contrastes e introducirnos plenamente, en la medida de lo posible, en la tesitura en la que estas mujeres se vieron inmersas. La Segunda República supuso para las mujeres una serie de conquistas de tipo jurídico-políticas con el agregado de la extensión de la ciudadanía para estas, categoría que anteriormente ninguna poseía. Los preceptos legislativos que tuvieron lugar en la Constitución del año 1931 se basaban, en primer lugar, en la igualdad de todos los españoles ante la ley, la prohibición de privilegios jurídicos, en este caso los privilegios jurídicos de los hombres, el derecho a voto de las mujeres y el derecho a divorciarse o a casarse por el método civil, el derecho legítimo de éstas a ejercer una profesión, lo que fue abriéndoles paso entre sectores y empleos públicos que antes tan solo habían sido ocupados por los varones. También se ofreció apoyo a madres en lo referente al ámbito laboral, junto con un seguro de maternidad, además de a las mujeres casadas. Por otra parte, el llamado delito de adulterio, que permitía y legitimaba la violencia contra las mujeres, fue suprimido, dado que el Código Penal dejó de reconocer al esposo el derecho al asesinato de los adúlteros o de una hija corrompida y fuera del matrimonio por un hombre que no agradase al padre. Con respecto a las leyes de asociaciones profesionales, es digno de mencionar que se permitió a las mujeres formar parte de asociaciones obreras, algo nunca visto hasta la fecha, al menos en España. Es importante reconocer que, pese a esta mejora legislativo-jurídica, la situación de las mujeres no podía mejorar de inmediato, pues para ello sería necesario un cambio en el pensamiento colectivo que no se llegó a dar, dado el escaso tiempo que duró la República, además de lo complejo que resulta llevar a la praxis leyes cuyo entramado teórico-social no logra calar del todo en la población. Como es evidente, las leyes republicanas, como el matrimonio civil o el derecho al divorcio, constituyeron un verdadero escándalo para la derecha, incluyendo a la sección femenina de la Falange, debido a su flagrante anticlericalismo y a lo que la derecha entendía como un ataque a la familia, a la propiedad, a la Iglesia y al orden establecido. Por otra parte, durante la Guerra Civil, las mujeres de ambos polos ideológicos, esto es, las llamadas rojas y las pertenecientes a la sección femenina de la Falange, cobraron un importante papel. La sección femenina se encargaba de los programas de socorro, en los que suministraban alimento a las personas en situación de pobreza, cuidaban de los huérfanos y, en general, realizaban actividades de auxilio social. Todo esto, por supuesto, con un fin propagandístico en favor de Franco, que se sustentaba bajo pretenciosas frases como «campaña para desinfectar Madrid de la miseria que dejó el marxismo». Las llamadas rojas, que constituían el grupo de republicanas, anarquistas, comunistas o mujeres que simplemente no eran afines a la derecha, también realizaron labores sociales importantes, pero de un modo algo más activo, pues muchas de estas mujeres pertenecían al Partido Comunista Español, a las Juventudes Comunistas, a mujeres antifascistas o a alguna agrupación socialista, y su actividad política era notoria. Su labor consistió en formar parte del frente, siendo muchas de ellas guerrilleras, escondiéndose en los montes junto a sus compañeros de lucha, u hombres con algún parentesco o vínculo emocional con ellas. Otras llevaban además sacos de comida, medicinas y ropa al monte sin ser vistas, con la finalidad de ayudar a los guerrilleros.
El régimen franquista estableció una diferenciación entre mujeres y varones en clave de binarismo de género muy marcado a través de la construcción de la feminidad y de la masculinidad, haciendo de la masculinidad la antítesis de la feminidad y creando esta a través del planteamiento discursivo patriarcal biologicista en el que la mujer no es nada más que un sujeto gestante. A partir de esta ideología de género, creada desde un prisma nacional católico y conservador, se codificaron una serie de normas relativas al rol de cada sexo. Las mujeres se vieron condenadas a la domesticidad y, como es obvio, jerárquicamente estaban devaluadas de forma que el hombre era superior, mientras que la mujer, esposa, madre, debía ser su súbdita. Por ello, en tanto que sujetos gestantes debían ser domesticadas, relegadas al ámbito privado, condenadas por su propia biología y vigiladas en ocasiones bajo el látigo de un tirano, esto es, su marido. Pues no debemos olvidar que a menudo sucede que si se deshumaniza a una persona bajo el pretexto de la inferioridad y la pertenencia a otro, esto tiende a cristalizarse en violencia. Las características que debían poseer las mujeres desde la creación del arquetipo femenino eran tales como la servil esposa, pasiva, la creadora de nuevos patriotas, la mujer ahorradora que administraba la economía de la casa, puritana, católica, amante de su marido y de su patria, y esto implica, por supuesto, que las mujeres no podían adquirir ningún tipo de protagonismo político, ni tampoco formar parte de la esfera pública, la cual estaba relegada a los hombres. Así pues, en el ámbito hogareño, el hombre poseía la autoridad, mientras que la mujer tenía el deber de dedicarse a los cuidados. La construcción de la feminidad y la masculinidad se debe al Siglo de Oro, que ejerció una gran influencia en cuanto a los arquetipos que debían asumir hombres y mujeres, transformándolos como individuos en una dicotomía con unas distancias muy acentuadas. Los hombres debían mantener y asumir una actitud moral, sexual y educación basada en la de personajes mítico-históricos como Pelayo y el Cid, que fueron protagonistas de la, Reconquista, los colonizadores Pizarro y Hernán Cortés, además del gran capitán Ignacio de Loyola. Como podemos observar, estos personajes son la encarnación de la virilidad, alejada de cualquier tipo de feminidad y basada en el comportamiento beligerante, la exaltación de la guerra y la conquista. El estereotipo masculino heroico español, donde también se recogían el honor, la caballerosidad y el valor como virtudes masculinas. Mientras, para las mujeres, el gran modelo de esposa y madre era Isabel la Católica, y Teresa de Jesús encarnaba la mujer religiosa, obediente y trabajadora. El ideal femenino de la perfecta ama de casa se basaba en tratados del siglo XVI y el siglo XVII, como el célebre Institutio Feminae Christiae de Luis Vives o La perfecta casada del famoso Fray Luis de León. Debido a estas lecturas y la gran influencia del Siglo de Oro en la dictadura franquista, las mujeres debían alcanzar una serie de conocimientos destinados a sus labores hogareñas, tales como la corte y confección, puericultura, convivencia social, en este sentido nos referimos a los modales femeninos, higiene, nutrición y llevar a cabo dichas lecturas con la finalidad de tener una gran formación religiosa y falangista. No debemos olvidar que el Génesis y otras lecturas de tipo religioso fueron altamente relevantes para la construcción de la feminidad y el adoctrinamiento femenino. Pero para la construcción del arquetipo femenino fue necesaria también la autoridad médica androcéntrica, la cual justificaba una predisposición biológica y psicológica femenina a la maternidad, lo que incluía responsabilizar a la mujer de su propia salud, no por el bien de ella misma, sino por la necesidad de perpetuar la especie y parir una prole sana.
Estas ideas surgían, en principio, del doctor Gregorio Marañón, quien también defendía el derecho al goce sexual femenino, aunque siempre dentro del matrimonio y la idea de que la feminidad debía desarrollarse en el hogar y bajo la protección de un varón. Sin embargo, la difusión de ese arquetipo femenino impuesto no se justificaba tan solo bajo la ideología nacional católica y la autoridad médica, ya que existían una serie de revistas femeninas que servían también de adoctrinamiento, en las que se proponían una serie de modelos de feminidad y se alentaba a las mujeres a cuidar de su belleza y explotarla. Se las aconsejaba acerca del hogar y del cuidado de los hijos. Estaban presentes también los consultorios sentimentales que daban a entender que la mujer debía tener un marido para sentirse realizada. También se puede observar en el interior de estas revistas los clásicos relatos amorosos y artículos sobre cómo debe ser una mujer. Como en toda revista femenina, es destacable que el verdadero protagonista era el varón, pues todos estos artículos estaban destinados a que las mujeres no concibiesen una vida sin un varón a su lado y tenerlo como protector. Aunque para las mujeres de clase media o las burguesas existían también artículos destinados al consumo de lavadoras, frigoríficos, comida semi-preparada, entre otras, con el fin de, supuestamente, facilitar la vida del ama de casa. O el ángel del hogar, como así se llamaba entonces. Pero si hemos de hablar de una gran aliada del régimen franquista, que además de divulgar esta ideología y este prototipo de feminidad y adoctrinamiento, la más destacable es, desde luego, la sección femenina de la Falange, que a través de su apoyo a la dictadura y sus propias contradicciones, contribuyó a la devaluación de la mujer. De esto hablaremos en el próximo podcast dedicado a las mujeres en el franquismo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.